Bom dia a todas e todos. Daremos início agora à última atividade do evento. Será uma conferência professora pelo professor Agostinho Adonis Bravo. Antes, porém, gostaria de fazer uma primeira apresentação do professor. O senhor Agostinho, natural de Buenos Aires, Argentina, fez sua formação na área de ensino de física na Universidade de Buenos Aires e obteve o doutorado em Didática da Ciência na Universidade Autônoma de Barcelona, Espanha. Desde então, ele tem trabalhado como professor e pesquisador do Instituto CEFIC, da Universidade de Buenos Aires. Seu principal tema de pesquisa é o ensino de filosofia das ciências, da formação inicial e continuada de professores de ciência. Eu passo agora ao professor Agostinho a sua apresentação. Obrigado. Bom dia, pessoal. Buenos días a todas y a todos. Good morning to everyone. Começo por agradecer o convite. Primeiro aqui pelo prêmio, os professores. Eu vou fazer a minha palestra em espanhol, no platense. Primeiro porque sou melhor para mim para não fazer tanto erro, falar o espanhol. Depois porque é um statement político, porque as línguas oficiais do evento são espanhol, português e inglês, e não vejo quase nada de espanhol, um pouquinho de platense, não de porteño. E terceiro, porque acho que para os jovens que estão aqui, os meninos são estudantes de graduação cultural, é lindo ouvir uma outra língua para começar a se foguear na palestra internacional, na linha internacional de conferência. Então, agora, switcheo al castellano. Ana sabe que yo no hablo ninguna variedad de español conocida en el mundo, alguna mixtura grotesca. Técnicamente debería hablar porteño, pero no lo logro. Se me mezcló con el español peninsular y otros españoles. Así que si digo bestiezas, se van a dar cuenta pronto. Bueno, una primera advertencia, disclaimer, es que esta ponencia es bastante experimental. Es una cosa work in progress total, son ideas muy despeluchadas por el momento. Son un salto al vacío bastante importante. Tiene que ver con una madurez de mis temas de investigación actuales, que tiene que ver con pensamiento científico del aula, argumentación, modelos, historias de la ciencia, etc. Ahora todos batidos en como mortífero. Y entonces está la dificultad del idioma y la dificultad de las ideas mezcolanzadas, así que vamos a intentar hacer cualquier cosa avisa, ¿sí? Y de todas las colegas, donde está el otro lado. Sí. Bueno, el contexto. Esa comprensión de arriba abajo, distinta, dirían Jacob y Johnson. El contexto es naturalmente, como este congreso lo indica, el área de investigación, pesquisa y desarrollo que es el APS, HPS, History, Philosophy, Science, Science Education, nada muy novedoso, y las líneas principales que contribuyen a mi presentación están ahí puestas, son la famosa Hablar y Escribir Ciencias, Talking Science, la línea inaugurada típicamente por Lenski, Estados Unidos, y después tomada, profundizada por el grupo LIEC de la Universidad Autónoma de Barcelona, ¿sí? Neusa Martí et al. La línea de narrativas e historias de la ciencia, que la semana pasada se mostró en todo su esplendor en el Congreso ICSE, ahí en Capitanacha para IVA, ¿sí? La línea de modelos de organización, que es un clásico absoluto e indebatible, más antiguo que las otras dos, se inició en los 80, ¿sí? Aquí está representado por y que tiene mucho desarrollo y mucha visibilidad en el campo. Y por último, usado como ponche, naturaleza de la ciencia, como un área paraguas para ayuda, para englobar todas las contribuciones que quiero juntar, cosas que es difícil de hacer. La motivación general, esta diapo la cambié y es un homenaje a un joven pesquisador brasileño. Un slide de Hermann Schiffer, porque me gustó mucho, adoré una cosa que dijo una profesora en su pesquisa. La profesora, cuando le preguntaban sobre las dificultades de llevar historias de la ciencia al aula, dijo: es difícil mezclar historia con teoría.
Esta profesora me robó la idea. Yo soy el autor original de esta idea. Quiero que me la devuelva. Creo que es difícil esta historia de loterías. Creo que los 10 años que llevamos de investigación sobre narrativas y los 10 o poco más de años que lleva ICSE en su forma actual, al inicio era muy pegado a los museos de ciencias, a la publicación de experimentos históricos. Yo diría que el punto de inflexión fue la conferencia de Atenas, de Fócotas. Estos últimos años de ICSE muestran que ya sabemos mucho de narrativas y de narrar en clase, pero que ahora sabemos que no es tan fabuloso, tan maravilloso como creíamos. Las narrativas encierran ciertos peligros. Entonces me hago eco de esta profesora que está en pánico y que considera que no es tan fácil mezclar historias con teorías. Entonces el propósito de la charla sería examinar la implementación del pensamiento narrativo en salas de aula de ciencias naturales de los distintos niveles educativos, desde preprimario, kindergarten, hasta universidades, ¿sí? Amalgamándolo con el uso de modelos científicos o modelos teóricos, tal cual lo voy a caracterizar según Roland Guibert y el semanticismo. Por tanto, contestando a esta profesora panicada, quiero explorar la idea de un texto paradigmático de Brunner, o sea, los textos lógico-lingüísticos tradicionales, o racionalidad lógica dura, pero que sea modelo teórico, sea basado en modelos, y que al mismo tiempo contenga elementos centrales, caracterizadores estructurantes de la narrativa. Así que vamos a ir a mirar la narrativa, cosas importantes, para traerlas de vuelta al campo de los textos más explicativos duros del modo paradigmático breve. ¿Qué entender por modelo? Bueno, este es el problema más importante de la física de toda la historia, que ha quejado las mentes más brillantes de la humanidad. El problema de por qué la cortina de bañero se pega a los cuando estamos pegando lluvia. Ha desvelado los grandes intelectos. I guess that Newton also studied and produced some answers. Aquí vemos a un pequeño científico mirándole la pirila al sujeto experimental que tiene adherida la cortina a su culo. ¿Por qué este problema? Porque este problema es bien potente para usar en la sala de aula. Primero porque no tiene ninguna relevancia científica, a nadie le interesa a todos, pero a nadie científicamente. Y segundo porque se responde no con ítems teóricos, proposicionales, como nos hacen creer en la enseñanza de la física tradicional, sino con ítems modélicos. Necesito formar una imagen del mundo, una especie de mapa del mundo, un dibujito, un pequeño diseño en la cabeza de cómo funciona el sistema culo, cortina, chumeiro, pequeños científicos. Las interacciones entre las partes. Por ejemplo, uno de ustedes se preguntó si la cortina hace eso con o sin culo. ¿Sí? Si hay alguien luchándose o no, la cortina se comporta igual. Se comporta igual con agua caliente que con fría, ¿sí? Con distintas telas en la cortina. Pues, aunque no lo creamos, esto sí fue estudiado y se han propuesto soluciones. Es más, hay soluciones canónicas del problema en libros muy fastuosos de mecánica electromagnética. ¿Sí? Estos son más o menos los candidatos a resolver el problema. La lista es de Wikipedia, excepto el último, electrostática, que no está en Wikipedia, no está conocido en Wikipedia. Si ven, no voy a tocar cada uno, pero básicamente son todos modelos, o sea, imágenes del mundo, mapas mentales que uno se hace. O porque el aire circula de forma cíclica de abajo de la cortina para arriba, haciendo esto, o porque hay diferencias de presión causadas por la lluvia, los lluvios, o porque hay una especie de vórtex transdimensional que nos lleva a otra dimensión de horror, ¿sí? Una especie de circulación de aire que chupa la cortina para adentro, o porque los líquidos tienen afinidad a deslizarse por paredes, pero el líquido es más pesado que la cortina, entonces se lleva la pared consigo, o porque se condensa agua, o porque la presión del aire caliente y frío es distinta, o porque el culo es electrostáticamente positivo, o todas las anteriores. Aunque no lo crean, esto se investigó seriamente en la Universidad de Massachusetts, no en el MIT, en Massachusetts University, y dio lugar a un premio Ig Nobel. ¿Saben lo que es un premio Ig Nobel? Es una parodia del premio Nobel que se da a pesquisas, investigaciones que son reales, con dinero público y con grants y con toda la parafernalia, pero que no sirven para nada. Argentina tiene premio Nobel, Brasil no. Argentina aún, Brasil sí.
Este señor, se llama Schmidt, ganó un premio Nobel resolviendo problemas de rutina. Usó potencia computacional, no hizo experimentos. No tenía señor con cubo experimentado, señor con cubo control. O que es simulaciones computacionales. No disclaimer cuando él le pegó un premio Nobel, él le dice: no usé dinero público, usé un meu computador en la casa, y cuando a mí murió, no precisaba. Entonces, él no terminó de resolver el problema, pero dijo que muy probablemente la causa principal de este fenómeno sea ese vórtice rotatorio que se produce por la caída del agua y la intención de energía. Entonces, más o menos este es un modelo. Irrelevante, irreverente e inservible, pero modelo al fin. Me muestra todo lo que los modelos son y funcionan. ¿Qué entender ahora por narrativa, narración, cuento o relato? Voy a usar una propuesta de unos lingüistas famosos, Labón y Valensky. Ellos dicen haber creado la narrativa más corta del mundo. Es la micronarrativa esta, el nanoejemplo. Dice: conozco un chico llamado Harry. Otro chico le tiró una botella directo a la cabeza y le tuvieron que dar 7 puntos de sutura. ¿Se comprende lo que dice? ¿Sí? ¿Vamos a ver con eso? Dicen ellos que esto es la auténtica narrativa, porque primero se introduce al pobre Harry y después se dice qué le pasó a ese Harry. Seguramente en un contexto, con un paratexto, en el cual estos niños y niñas estaban jugando a juegos violentos, se podían lastimar, entonces uno dice: detengan, cuidado, paren, ¿sí? Peligro. No vamos a jugar así porque saben que conocí a Harry hacía estas cosas, le dieron unos dedos en la cabeza y tuvieron que llevar a los finales. ¿Se entiende? En este ejemplo hay todo lo que ellos dicen que tiene una narrativa. Una secuencia de oraciones que se llaman cláusulas, un conector temporal que se llama puntura, que establece sucesión entre 2 o más oraciones de texto. La puntura es I de aquí, ¿sí? Le dieron un golpe en la cabeza, lo tuvieron que llevar al hospital para sutura. Lo de temporal tómenlo en un sentido muy amplio y largo, no necesariamente temporal, es temporal en el sentido lingüístico, es puntura en la idea, ¿no? Que establece una sucesión, precesión de oraciones que están bien trabajadas. Con esta idea de modelo y con esta idea narrativa procedo a la unión que quiero hacer. Primeramente, debido a que llevamos 3 días en Campina Grande y 3 casi aquí, hablando mucho de historia de la ciencia con buenas presentaciones de buen nivel, una advertencia que es conocida pero que vale la pena volver a hacer. Las narrativas que se han presentado en estos 2 eventos o congresos son mayoritariamente protagonizadas por científicos. Famosos, fastuosos, varones blancos, cincuentones, ortigas, nefastos, adinerados, misóginos, homófobos, etc. Pero la gracia de la investigación sobre narrativas e historia de la ciencia es que abrió el campo a otros protagonistas no científicos, protagonistas colectivos, diluidos, diversos actores y actancias, y también a protagonistas no humanos, ¿no? También puede ser entidades, ideas, procesos, cosas del mundo, animales, plantas, hongos, antibacterias y tal. Entonces, para ver esto un poco más, traigo una investigación muy conocida de un proyecto europeo muy grande, con mucho dinero, muchos euros, ¿sí? De nuestro padre fundador, Graf, nuestro jefe espiritual que no vino porque tuvo piedras en el riñón, se le ocurrieron. Tiene un proyecto europeo muy fabuloso sobre el profesor contador de cuentos, profesor le habla que cuenta cuentos o narrativas, ¿sí? Y en ese proyecto exploraron diversas narrativas con diversos actores. Y ellos, por supuesto, como buenos alemanes, eligieron un personaje alemán, a Otto von Guericke, alcalde de Magdeburgo, prefecto de Magdeburgo, que inventó las semiesferas de Magdeburgo, esa famosa experiencia o mostración, ¿sí? Del siglo XVII. Esto es un fragmento de uno de los relatos construidos colectivamente por docentes en el proyecto y tiene como protagonista al señor, ¿sí? Artesano que aplicaba pitch, eso es betumen en portugués, a los barriles, ¿sí? De los cuales iba a sacar el aire o el agua para ver la cuestión de la presión atmosférica. El cuento entero está protagonizado por artesanos, bomberos, ciudadanos, personajes generales de la villa de Magdeburgo y no por el propio Otto que aparece al final, llamado de Otto sin apellido. Ese Otto estaba chateado.
deprimido, horrorizado porque no funcionaba. Interesantemente también estos mismos profesores hicieron después versiones de la narrativa protagonizadas por el agua o el aire dentro del barrio. Bueno, ahora, ¿por qué nos interesamos por la modelización y por qué nos interesamos por la narrativa? Esta es la última slide de paralelo entre una cosa y otra porque si no se hace muy largo y no termino. Entonces, última vez que hablo de las dos cosas y luego les doy a narrativas hasta el final y vuelvo a aparecerlo. Creo que el interés por modelos y modelización viene, por una parte, de la introducción del concepto de modelo mental en el programa tradicional de ideas previas y cambio conceptual, cuando su primera crisis de los años 80, finales o principios de los 90, se estanca, entonces se ingresan nuevas ideas teóricas más refrescantes, se toma mucha ciencia cognitiva de la buena y se introduce la idea de modelo mental. Aquí puse a Rufina Gutiérrez, una profesora española, como representante de esta cosa. No son los inventores ni mucho menos, son representantes conocidos de cada uno. Por otro lado, la propuesta de enseñanza basada en modelos, que ahora ellos llaman de enseñanza basada en la modelización, la profesor Gilbert en Inglaterra y aquí en Rosario. Por otro lado, la discusión en torno debo decir, esta propuesta muy del lado de la química al inicio, que fue la primera en preocuparse por modelos, por toda la razón, porque son su objeto de trabajo diario, y después recién trasladada a la biología y la física. La discusión sobre a qué son los modelos y con qué se comen, modelos epistémicos, aquí estaría Marcel y Pierre Lemery, y el reconocimiento de estudios metateóricos de la propia epistemología o la filosofía de la ciencia y otras disciplinas meta sobre la naturaleza de los modelos. ¿Se acuerdan de ese paper famoso de Richard Grandy, What are models and what do we need them? ¿Sí? Que son modelos para que mierda lo necesitamos. ¿Qué pasa con el formato narrativo? ¿Por qué nuestro interés? Bueno, básicamente creo que viene de investigaciones empíricas interesantes sobre la buena enseñanza, sobre buenas prácticas de enseñanza en sala de aula, que llevan a estos dos grandes resultados. Muchos más que estos dos, pero quiero concentrarme y enfocarme en estos dos. Vos veis con la conversación, a prueba de conversación, todo muy clarísimo, no hay problema de impecable. Si no, solo dicen, pueden lanzar zapatos, gritar. Entonces, los dos hallazgos empíricos más importantes a mi gusto serían que se reconoce que la narrativa es afín al sistema cognitivo humano, es el modo natural de pensamiento de Homo sapiens, que viene de fábrica, ¿sí? Y por otro lado, que en la enseñanza de ciencias existen y circulan narrativas, pero son usadas de manera bastante superficial y episódica y con un sentido común dominante de que la narrativa sirve para motivar al estudiante, para despertar, convocar, atraer a los estudiantes y para poco y nada más. Que después tiene que venir la física de verdad, la química de verdad, la biología de verdad. Bueno, me concentro en estas dos. Primero, diagnóstico de las narraciones usadas de manera episódica y para motivar. Miren este ejemplo, es un libro de química universitaria, famoso. Es el famoso episodio del blunder o del blooper de Henri Becquerel, ¿sí? Está en todos los libros de texto de física y química ortodoxos de secundaria superior de universidad. No hay un libro en el que falte el pobre Henri Becquerel y su, yo lo llamo en español como García Márquez, el cándido Becquerel y su uranio desalmado, ¿sí? La triste historia del cándido Becquerel y su uranio desalmado. Bueno, lo que es bastante gracioso, y aquí para María Elisa y otros que fueran a hacer estallo no París, es que se cuenta en un libro que es sorprendente que estaba nublado en París. En París está nublado 278 días al año. Así que hacer experimentos de hiperfosforescencia con sol no es una muy buena idea. Pero en el libro parece como que París fuera Camboriú y que justo el único día del ciclo nublado le tocó al pobre Becquerel. Eso es parte de lo que se discutió en este congreso ampliamente sobre el tipo de narrativas que creamos y cómo son profundamente antihistóricas, históricas. Entonces el texto lo ven, es un texto plano aburrido, más o menos bien armado sobre el pobre Becquerel y su grupo. Lo interesante y gracioso es que corté hasta ahí, hasta ese punto, pero fíjense cómo sigue. Termina, Becquerel se vio obligado a admitir que el uranio emitía unos rayos raros, extraños, de Yuya. ¿Sí? Y después dice, estas emisiones espontáneas que acompañan los cambios en el núcleo de los átomos se llaman radioactividad. Punto, alfa, beta, gamma, coeficientes, semivida, decaimiento, series, todo. O sea, tras dos párrafos que más o menos atraen a alguien, que más o menos son simpáticos, que más o menos humanizan, acercan, contextualizan, viene la física pura y dura de todo. Esta es esta idea de su utilización de uso episódico y esporádico y de uso mayormente motivador.
yo les hice creer que la física era interesante, ahora les arrojo la física por la cabeza y los hago así. Por otra parte, el otro reconocimiento empírico, así que contar cuentos es mejor que dar explicaciones o argumentaciones. Es mucho más fácil entender la información conceptual, procedimental, valórica, contenida en los cuentos, que en otros formatos lingüísticos más ajenos, más lejanos al sistema cognitivo. Entonces, pilares teóricos para esto. En narrativas tenemos ingleses, mayormente, personas de Inglaterra, Reino Unido. Ellos son buenos contadores de cuentos, tienen una larga tradición literaria de buena calidad. De hecho, uno se podría decir que el género cuento es un género inglés, ¿sí? Y han estudiado con mucho detalle el formato narrativo y su implicación. Desde el punto de vista de la lingüística, ciencias del lenguaje, estoy hablando acá de personas profesionales del campo de la ciencia lingüística. Para la narrativa en ciencias de las ciencias no se sabe muy bien por qué, miren los nombres, son griegos, ¿sí? Abraham Lucy y Cassiopeiou. No sé por qué los griegos tanto. Sí sé por qué. La enseñanza primaria en Grecia, que es chauvinista y nacionalista, tiene mucho de paramitos, que es la idea de estos mitos modernos que son los griegos. Entonces, interesa mucho pesquisar sobre el rol del paramitos en la enseñanza de las ciencias científicas. Recuerden, para los que han ido para allá o conocen colegas, que es bastante graciosa la enseñanza de las ciencias en Grecia porque tienen todo nombre griego para cosas que nosotros llamamos con otros nombres griegos y romanos. Ellos no dicen casi nada igual que decimos nosotros. Tienen sus propios nombres de linaje griego, ¿sí? Por ejemplo, hasta el sol y la luna tienen nombres distintos, sus propios de la tradición. Después tenemos la línea de producción de historias de la ciencia de buena calidad y implementación y evaluación. Tenemos el grupo de Stephen Klassen en Canadá, la Universidad de Estados Unidos, que lo tuvimos por aquí, y Cuyo, en la línea de pensamiento narrativo como una forma de almacenar información, de recuperarla, de ponerla en acción y de preservar, hacerlo y transmitirlo. Tenemos los escritos fundacionales de Brunner, 30 años escribiendo sobre el tema, Walter Fisher, Walter Fisher y Mercedes. Y por último, lo que serían explicaciones y argumentaciones basadas en modelos, el paper fundacional de Berger y Meister y los trabajos famosos de Antonio. Entonces, ¿qué pasa con el formato narrativo? Si tengo que resumir todo lo que se ha pensado, dicho y escrito, que es mucho, lo pondría en esta pequeña frase de Brunner, que dice: es muy probablemente el caso que la manera más natural y más antigua en que los humanos organizamos nuestra experiencia, nuestro conocimiento, sea en términos de la forma narrativa. O sea que ve que en el largo periodo ágrafo de la humanidad, sin escritura, sin escrita, la forma de conservar y transmitir el acervo era a través de los mitos, leyendas y cuentos, ¿sí? Una forma de preservar lo que ya sabíamos para las nuevas generaciones. Estos autores estudian con mucho detalle los cuentos infantiles, ¿sí? Chapucinho, Vermelho, Blancanieves y todas esas personas. Entonces, mira mucho el rol de esos cuentos o narrativas en la enculturación de las jóvenes generaciones. Entonces, ¿qué pesquisan estos señores y señoras? Miran un poco el éxito de las narrativas en lo que se refiere a la comprensión y recuerdo, que entonces por ello, por su facilidad para ser almacenadas y recuperadas, se transforman en el vehículo ideal para la transmisión de ideas, prácticas y valores. Entonces, este tal Jackson habla al menos de dos dimensiones de la narrativa: una epistemológica de conservación del saber humano y otra moral de transmisión de acervo cultural, valores, emociones, formas de comportamientos. Entonces, en la historia humana, esas informaciones vitales eran relatadas a los más jóvenes para que fueran atesoradas y vueltas a relatar. No, Brasil tiene una historia muy longa, rica de cultura melting pot. Está la figura de la abuela, que es la contadora de cuentos oficiales de la familia, que tiene todo eso. Mark my words de ti. ¿Sí? Escúchame las palabras, querida. O sea, la clásica abuelita brasileña, ¿no? El rango constitutivo entonces sería esta capacidad de contar historias, no compartida con ningún otro animal, lo que es una estupidez en la antropología, porque no tiene lenguaje como van a contar historias, y lleva a algunos autores a hablar de esta categoría tan desopilante que es Homo narrans, el hombre que cuenta, el ser humano. Entonces, narrativas son claramente más sencillamente comprendidas que explicaciones y argumentaciones, que son los textos paradigmáticos o epitómicos de la otra racionalidad lógico-lingüística dura, ¿sí? La racionalidad paradigmática de Brunner. Esa facilidad para comprender los relatos se basa en nuestra configuración, nuestra experiencia de vida,
que es almacenada en términos de hechos vividos en lugares y tiempos. ¿Sí? Nosotros tenemos una forma semántica y episódica de almacenar, no proposicional y paratáctica, sino semántica y episódica de almacenar la información. Eso permitió nuestra supervivencia, bueno, pseudo-darwinianamente. Narrativas relatan algo que sucede, que va a seguir de otros eventos, por eso las ideas de cláusulas y punturas, ¿sí? Y por eso mucha gente del campo de la ciencias naturales sugerimos que sería esencial integrar narrativas. Esto, yo creo que este punto es el status quo, el establishment, el sentido común en la comunidad de LACAS que participamos de ICSE. Narrativas son lo máximo, como ya por logrado, ¿sí? Narrativas tienen que estar en una sala de aula. Pesquisa narrativa, vinieron de acá. CPG, pesquisa narrativa. Aquí es donde empieza el problema. Yo creo que ya tenemos 10 años de pesquisa sobre narrativas y que empieza a ver que no es tan así como esto. Que sí que integrar narrativas, pero que eso tiene que ver. ¿Sí? Yo ahora paso a la segunda parte de mi palestra, que bueno, ¿qué peligros entraña esto? Vamos a ver un intento de narrativizar la enseñanza de la física. Esto es una viñeta pura y dura de composición galileana de movimientos, relatividad galileana, que está en todo el libro de texto de secundaria superior de la Universidad del Planeta. Tiene un bonequillo aquí que es un observador que intenta atravesar un río, el río tiene una corriente, ¿sí? Entonces, al nadar se compone la velocidad del nadador y la velocidad del río y se hace algo extraño. O bien, si el tipo quiso cruzar hasta aquí, llegó aquí, en diagonal, o bien, si quiere efectivamente alcanzar aquí lo que quiere alcanzar, tiene que nadar hacia allí, de modo que la composición de recta. ¿Sí? Esto es bastante extraño para el ego, para el no iniciado, para el estudiante de escuela media, es bastante extraño de codificar. Tiene el famoso triángulo Z, ¿sí? Y la composición vectorial. Entonces, ¿qué intentamos hacer? Bueno, un primer intento de narrativizar es decir esto en lenguaje natural. Si el nadador quiere alcanzar el otro punto de la orilla del río frente a la partida, debe dirigirse tanto más oblicuamente contra la corriente, cuanto mayor sea esta, por tanto la componente normal arriba de la nadador, la verdad, será cada vez menor. ¿Sí? Y pone una condición de ligadura, que es esta. ¿Sí? La orilla opuesta es inaccesible si la velocidad de la corriente es igual o mayor a la del nadador. O sea, no hay forma de componer los vectores para llegar a otro punto. Esto sigue siendo un texto duro, tipológico lingüístico argumentativo, duro, solo que en lenguaje natural y parece tener cierta secuencialidad o cierta. Si lo exageramos un poco más, tenemos un texto más amigable. Se trataría del movimiento que sigue un nadador que atraviesa el río. Fíjense, odio por aquí, que dice en la vida práctica, no una vida de los vectores que son extraños, que son entidades que no ninguém conoce, más una vida práctica real de los meninos, esto es un nadador que atraviesa un río. ¿Sí? De corriente muy suave, tomamos un objeto de la orilla como referencia, obligado a hacer un esfuerzo contra la corriente, nadar oblicuamente, lo llevarán a un lugar de orilla puesta río abajo, etc. Ya tiene más cara de una narrativa. Si ahora yo hago de verdad una narrativa sensu stricto, al estilo Lavaux y Vallès, y tengo esto, que es un cuento zen, ¿sí? Está muy difundido en la web de autoayuda. Un cuento para sentir mejor. Es un cuento de monjes budistas y una señora, que se dice joven y atractiva, que está intentando atravesar el río porque tiene la madre doente, ¿sí? Se llama madre doente, tiene que curar médico, etc. Bueno, muy lindo, ¿sí? Pablo Coelho cita, Benedetti cita, toda la literatura light de autoayuda de pésimas cualidades, está citando ese texto. Más problema que la narrativa perdió la física, y ya no hay física. Sí que uno puede evocar vagamente el problema de la muchacha tratando de cruzar y la corriente arrastrándola, pero ya no quedó físicamente. ¿Sí? Como el famoso cuento atribuido a Einstein, que cortaba tantas veces de la relatividad, que en un momento la cuenta y la gente la entiende por fin y dice, bueno, y ahora ya no es la relatividad. Aquí está. Ahora este ya no es el problema de nadador. Quedó tan alejado de su inicial que ya no hay física. No puede haberla porque el formato narrativo es contrario al formato lógico-lingüístico paradigmático brasileño. Entonces, la propuesta, siguiendo a la profesora de Herman, que está preocupada por teoría e historia, es si volvemos al texto paradigmático de Brunner, más duro, pero con elementos narrativos. Y esto es lo que viene a continuación. Entonces, miremos un poco por qué creo que la narrativa pura y dura ya no está siendo lo mejor en la enseñanza de la ciencia.
No lo creo yo solo, creo que todos estamos viéndolo en estos dos congresos. Si uno mira las motivaciones principales que se atribuyen al contar historias de la ciencia en la enseñanza, de hecho hubo una presentación en el día de hoy que se citó algunos autores del tema como Matthews, estas serían más o menos las que uno encuentra. Humanizar ciencias, permitir abordaje de asuntos sociocientíficos o cuestiones socialmente vivas, enseñar sobre la naturaleza de la ciencia, eso hay consenso unánime, que es el mejor vehículo para enseñar la naturaleza de la ciencia. Y por otra parte, transmitir contenido central duro de la ciencia, contenido propio de física, química, biología, y auxiliar la comprensión de nociones físicas, químicas y biológicas que son abstractas, interrelacionadas y contextualizadas. Estamos todos concordando que estas tres finalidades son perfectamente atingidas por las narrativas, ¿sí? Es para lo que las narrativas nacieron. En cambio, estas dos son más difíciles. Más difícil decir y afirmar que uno aprende física, química, biología dura, conceptual, sintáctica con las narrativas. Entonces, la preocupación volvería siendo la misma, esto de juntar historia con teoría. ¿Cómo hacemos que estas cosas no se desdibujen en esa versión Coelho-Benedetti de la física? Entonces, la pregunta sería, introducir elementos narrativos en textos de ciencia. ¿Cuáles son los elementos narrativos? Los que serían por excelencia serían el triunvirato. Secuencialidad, agencia y variedad de modos de causalidad. O sea que haya estas junturas y cláusulas hiladas entre sí, que muestren la sucesión o secuencia, que haya agencia, o sea, cosas que hacen cosas, pueden ser personas, pueden ser científicos o científicas, pueden ser personas en general, grupos humanos, animales no humanos, otros seres vivos, entidades inertes o inanimadas, o ideas y conceptos. ¿Sí? Recuerden que todo esto está muy basado también en pesquisas sobre al lenguaje en la sala de aula, muy famosa, a los 80-90, J. Lemke, Osborne, Kress, Martins, Nobel, Curie, sobre buenos profesores de física, química y biología que usan mucho el lenguaje en clase y que cuentan cuentos. Entonces, ellos ven, por ejemplo, profesores de física que dan casi que volición e intelecto a las entidades físicas. Es decir, el electrón llega aquí al experimento de doble ranura de Young, y entonces mira y ve a ver si tiene que pasar por una u otra y piensa y se decide, ¿sí? Le da todo un carácter de protagonista de una historia. Y por último, la variedad de modos de causalidad, que la causalidad no sea la causalidad paratáctica dura de la física pura y dura, la causalidad tradicional mecanística, sino otros modos de interacción entre las partes más abiertos, ¿sí? Más diluidos, más complejos, más sistémicos. Entonces, mi propuesta es ver que eso ya existe, que no lo inventé yo, que efectivamente los textos son de buena calidad, tienen algo de estos elementos. Esto es, básicamente, así que yo estoy por casa, vería que una misma idea de usar los Nobel Lectures, ¿sí? Es el discurso Nobel de Otto Hahn, 1936, ¿sí? Y habla de la fisión nuclear, el descubrimiento de la fisión nuclear, la comprobación directa, empírica de las posibilidades de fisión nuclear. El texto es muy simpático, dice, bueno, por la acción de estos neutrones en el uranio, neutrones frescos se liberan, ¿sí? Y si estos últimos encuentran los átomos de uranio, producen otras fisiones a su tiempo. Si se producen más, bla, 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 y se arregla el proceso para que todos los neutrones frescos le den a átomos de uranio, entonces tenemos una cadena de fisión que se renueva continuamente, ¿sí? Como una avalancha comenzada por una bola de nieve. ¿Sí? Este es un texto que sigue siendo de orden de lo explicativo, medio duro, semiduro, digamos, está explicando el proceso de fisión en cascada y autocontenida y con criticidad, pero con los elementos del triunvirato anterior, ¿no? Fíjense las diferentes agencias que aparecen, ¿no? Si el proceso es arreglado para, ¿quién es el arreglador? O cientistas, ¿sí? Alguien, Otto Hahn, Alice Meitner, alguien está arreglando el proceso, ¿sí? Aquí son los agentes son los neutrones, el neutrón va y hace tal cosa y tal otra, ¿sí? Hay una secuencialidad en todo el texto y hay formas de causalidad más complicadas que la meramente lineal y mecanística. Bueno, entonces, la herramienta sería bucear un poco en lo de pensamiento narrativo, que aparecía en uno de los slides anteriores, y autores que hablan de pensamiento narrativo y explicaciones basadas en modelos.
entender la narración como un modo de funcionamiento cognitivo y no ya como un texto o un tipo textual o un estilo textual, sino ahora como un modo de procesar y entender información. Movernos ahora al modo sintagmático de Brunner para buscar ahí la idea de verosimilitud, que este modo de pensamiento comience porque está bien armado. ¿Sí? Está el dicho italiano, no sé si ustedes conocen, se non è vero è ben trovato, ¿sí? Si no es verdad, está bien concoctado, está bien armado. Entonces, esa idea de verosimilitud en Brunner, que es lo que caracteriza a los textos narrativos. Un breve paréntesis, fíjense que cuando se estudian los textos infantiles, los cuentos infantiles, en esos cuentos pasan cosas antiempíricas, nunca vistas en el mundo real. Sin embargo, tienen verosimilitud al interior del cuento. Si uno cambia esas cosas por otras igualmente verosímiles, los niños y niñas no protestan. Si en cambio cambia las cosas para romper la verosimilitud del cuento, los niños protestan. No es así, pa, está lindo mal, no es así, no pasó, ¿sí? Etcétera, etcétera. Cosas como que el zapatito de cristal solo entre en el pie de Cinderella, ¿sí? De la Cenicienta, es inverosímil. Es la única que calzaba un 36 en todo el imperio. ¿Sí? Sin embargo, para los niños es completamente normal. Es la distinción de que ella es rica, empobrecida. Disfrazada de pobre es una princesa. Las princesas tienen un pez pequeñino, es una princesa disfrazada. En cambio, las hermanas, que son ricas, son nuevas ricas, son feas y con pie grande. ¿Sí? Una concepción misoginística, machista, patriarcal, nefasta, la belleza femenina. Entonces, vamos a tratar de llevar esa idea de verosimilitud al campo de la ciencia. Este pensamiento narrativo, con su idea de verosimilitud, como un modo de pensar e hilar las ideas, me parece que nos permite construir estas explicaciones particulares, que ya están aterrizadas, atreladas, desplegadas, abiertas y sensibles al contexto, que no tendrían explicaciones ortodoxas, cerradas, nomotéticas, propias de las ciencias naturales. ¿Sí? Cuando explica la producción del arco iris con la gota de lluvia, eso no tiene ni condiciones particulares, ni desplegamiento, ni sensibilidad al contexto. Es igual el arco iris en cualquier parte del mundo, se funciona igual con las leyes de Snell, no hay ningún detalle. En cambio, si yo argumento o explico desplegando, puedo hacer estas cosas valiéndome de la verosimilitud y del funcionamiento cognitivo. Me pregunto, ¿eso le da un lugar específico a los modelos? Creo que sí. Bueno, miren este largo texto, no voy a leer todo porque es horrible, es de la tesis de Andrea Belchion en 2012, ¿sí? Colega mía en UCEFIEC. ¿Qué estamos haciendo aquí? Es la idea de explicar los vampiros clásicos, renacentistas, vampiros húngaros, serbios, rumanos y transilvanos, con una hipótesis teórica propia de la bioquímica, que los vampiros sí existieron, que no eran seres sobrenaturales, diabólicos, chupasangre, sino que eran pacientes, doentes de porfiria, ¿sí? Una doenza bien conocida, bien caracterizada. Entonces, a que está tratando de hacer este texto es subsumir la idea de vampiro en la medicina tradicional occidental, o en la farmacia o en la bioquímica. Este texto es producido por un niño de secundaria, de escuela media, ¿sí? De 17 años. Sí. Le explica a una señora sin conocimientos médicos, una vecina de la aldea en Transilvania, que los vampiros no existen, o mejor dicho, que sí existen, pero que no son malos y siniestros, sino que son pobres pacientes de porfiria y que hay que empatizar con ellos y tenerles cierta simpatía. Bueno, no leo todo el texto, pero fíjense que dice, bueno, alguien postuló esta idea, no son seres tenebrosos, padecen una doenza muy rara, ¿sí? Los síntomas de enfermedad, la doenza, se parecen a lo que sufren los vampiros míticos. Magro, pálido, sin sangre, ¿sí? Tal cual los vampiros que vos acredita que existen, ¿sí? Pánico a la luz solar, quemaduras en la piel. Sus vecinos vampiros se visten así, ¿sí? La porfiria está acompañada de complicaciones en los dientes, por eso se ven largos y afilados. Con esto, señora, quiero decir que magro y pálido, pánico a la luz solar, son síntomas nada más, no se preocupe, el vampiro está todo. Entonces, lo que yo creo que está sucediendo aquí es que se usa o se activa un modelo teórico. Un modelo propio de la bioquímica, signos y síntomas de una enfermedad bien caracterizada, para cubrir todos los hechos disonantes o discordantes del fenómeno vampiro que aterra a esta señora. Entonces, si yo introduzco estos elementos de racionalidad narrativa en ciencias, ¿dónde me estoy moviendo? Creo yo que me estoy moviendo en el contexto de descubrimiento reichenbachiano clásico,
en contra de la justificación más dura, que es nomotética, ¿sí? Y paradigmática. El devenir más histórico, en contra de la estructura sintáctica final, de forma final, final form science, que es la que solemos enseñar. En los aspectos más argumentativos y menos lógico-lingüísticos duros. En las subdisciplinas o estructuras que son más inductivas, más de búsqueda de patrones y recurrencias, que en las deductivas, donde todo está probado y es proposicional y es partiendo de primeros principios. Y las explicaciones variadas, no la hipotético-deductiva clásica, sino más genéticas, teleológicas, funcionales, empáticas, etcétera, etcétera. Bueno, entonces con todo eso, volvamos ahora a un ejemplo histórico. Para que no me desenmascaren luego, no estoy afirmando que hay que usar fontes primarias de ensino de ciencias. Ustedes ya saben, lo que falei, que esto contra o uso de fontes primarias, excesivo y abusivo, na escola, na universidad. Más trazo fonte primaria porque me interesa mostrar que los estudios sobre narrativa, pensamiento narrativo, etcétera, etcétera, no pretenden inventar nada. Pretenden teorizar, hacer teoría sobre cosas que ya existen en la rica historia de la ciencia. Que están un poco ocultadas porque el modo textual privilegiado en la ciencia de hoy es o paper. Paper no tiene claramente estructura narrativa nenhuma. Es o epítome de estructura lógico-lingüística paradigmática bruneriana. Pero si uno va hacia la historia, ve otras formas de texto. Lo traje, lo cambié ontem na noite, porque hubo ayer debate sobre el pobre Grimaldi y sus ideas sobre difracción, ¿no? Este es un texto de Principia, have you recognized it? Principia Matemática, donde él hace una parte, no muy central, sobre difracción. Cita a Henri Fabry, que era un sacerdote jesuita, ¿sí? Que a su vez cita a Pier Francesco Grimaldi, que era otro sacerdote jesuita. Es evidente que Newton no leyó a Grimaldi, no tenía el libro de Grimaldi. Es más, lo llama mal, le dice Grimaldo. Ese tal señor Grimaldo dijo tal cosa y tal otra. Bueno, ontem hubo una presentación sobre eso, hubo debate sobre las figuras, o que Grimaldi decía, ¿sí? Bueno, aquí yo creo que de nuevo que aparece centralmente un modelo teórico que está gobernando la construcción de ese texto, que es medio narrativo, medio lógico-lingüístico. O sea, una explicación muy densa e inentendible sobre el fenómeno de difracción, que de paso se ha dicho, él no llama así, Newton no llama de difracción a la difracción. La difracción acá es la quebradura de la luz distorsiva. Aunque algunos webs, si ustedes hacen pesquisa en la web, en algunas webs dice que difracción viene de di, dos, y frangere, fracturar. Eso no es así. Viene de dis, que es distorsivamente, y frangere, fracturar. Son dos palabras latinas. Entonces quiere decir fracturar distorsivamente, porque lo que vio Grimaldi es que la luz que pasa por bordes filosos, como de navajas, ¿sí? Facas, se quiebra distorsivamente, se acerca hacia la zona de sombra, se quiebra hacia adentro, acercándose hacia la zona donde uno esperaría sombra, dando imágenes oblongadas, distorsivas, porque son más anchas de lo que deberían ser si uno usara la propagación rectilínea. Eso es lo que Grimaldi vio, eso es lo que escribió, y eso es lo que nominó como quebradura distorsiva de la luz. Aquí lo retoma Newton con una explicación bastante complicada de leer. Fortunately, we have our Newton expert in the room, ¿sí? Y bueno, ven que el texto es bastante complicado e interesante, ¿sí? La luz que llega o que incide sobre la cuchilla, la faca, se tuerce hacia adentro, ¿sí? En el aire antes de llegar a la faca, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, con todo esto que les dije, tercera y última parte. ¿Cómo meteríamos los modelos en estos nuevos textos que siguen siendo paradigmáticos, lógico-lingüísticos, pero tienen elementos narrativos? Estoy buscando, básicamente, un texto que sea fundamentalmente explicativo y mejor argumentativo, donde las explicaciones estén bien desplegadas en todo su esplendor, que tenga estos tintes narrativos que están en la historia de la ciencia y que podemos recuperar, que esa explicación se efectúe en una argumentación sostenida desde un modelo teórico y que, por tanto, de alguna forma combine veracidad con verosimilitud, que son las dos características que Brunner atribuye a los dos tipos de texto. Son veraces los textos lógico-lingüísticos, son verosímiles
los textos narrativos. Y volvemos entonces a la idea de mezclar historia con teoría. Entonces, vamos a mirar este texto. Este es un texto canónico, fundacional de la línea ICSE de Stephen Klassen. Es The Dragon's Revenge. Não sei se vocês conhecem, todo mundo conhece? É um texto que está na web, você pode ir ver. É o exemplo paradigmático do trabalho do ICSE, do grupo canadiense-alemão. É um texto bem simpático, curtinho, bem lindo, recomendo a leitura, sobre um herói nacional canadiense que é Louis Slotin. Tuvo una vida curta y trágica. Esa es una reconstrucción, ese no es Slotin, es un actor. Esta es una reconstrucción del episodio de La venganza del dragón, que consiste básicamente en un accidente nuclear temprano, 1946, ¿sí? Donde se produjo un intento conato de fisión nuclear en ensayos que pretendían determinar la cantidad de plutonio necesaria para detonar una bomba nuclear, en los cuales participaba este señor. Sí, básicamente dos semiesferas de plutonio se unieron, dieron criticidad, iniciaron una reacción en cadena y eso le costó la vida a Slotin. Slotin pudo dividir las semiesferas para salvar al resto de los colegas, ¿sí?, en el laboratorio, pero fue irradiado. Para los que lembran la física escolar, la radiación fue de 21 sieverts, que es incompatible con toda vida humana. Eso es como más o menos 21.000 ortopantomografías, 21.000 rayos-X seriados da boca, ¿sí? 21.000 veces en un segundo. Está incompatible con la vida. Vamos a ver el texto esto. Y entonces sucedió, ¿sí? Entonces pasó. Nadie sabe qué rompió la concentración de Louis Slotin, pero algo hizo que se desconcentrara. ¿Cómo se dice screwdriver en portugués? Destornillador. Llave. Bueno. Se le deslizó, se le soltó de la mano, fue no chao, ¿sí? Y un rayo azul llenó el salón, mientras las dos semiesferas se tocaron y comenzaron soltando un torrente inimaginable de neutrones y rayos gamma. Entonces lo que me pregunto es, ¿aquí hay un modelo o no? Bueno, desde el punto de vista del emisor, que es el profesor que generó el texto, claro que hay. Un modelo de fisión nuclear en cadena, de radiactividad exagerada y de muerte por pasa de uva, ¿sí? Desde el punto de vista del destinatario, no creo que haya un modelo teórico. Está demasiado opaco todavía. Entonces tenemos que ensayar textos que desarrollen mejor de manera argumentativa la presencia del modelo teórico para explicar lo que quiero explicar. Y entonces allí vamos ya para terminar. Volvamos a Maya Skłodowska, ¿sí? Este es un fragmento de su discurso Nobel, que fue citado en otra de las presentaciones del Congreso. Sorpresa, fiqué sorpresa por la actividad de compuestos de uranio, propiedad atómica del elemento, no destruida por la física ni la química. Migi, actividad de muchos minerales, todo es bueno, ¿sí? Pero algunas peglendas, traídas de la región de Bohemia, en la República Checa, no estaban dando cierto, no estaban funcionando. Eran 4 veces más activas que el óxido de uranio que estaba contenido en ellas. Esto entraba en conflicto con mi idea de radiactividad. Entonces pensé que la mayor actividad de estos minerales se debía a la presencia de una pequeña cantidad de material altamente radiactivo. Yo creo que aquí hay un modelo teórico más transparente para el receptor, mejor que no conto do Dragon's Revenge do Klassen, ¿sí? Que aquí está más sucedido, menos sucedido, la cuestión de presentar el modelo para entender. Podemos seguir mejor el texto. Pensaba esto, pasó esto otro, pensé lo de más allá. Y se ve qué quiere decir ella. Está queriendo decir, bueno, debe haber algo amagado, escondido, oculto, inobservable, pequeñino, trazas, diluido, que vou tentar encontrar. ¿Sí? Dicho sea de paso, no vou fazer agora, mas esto puede ser reconstruido con una de las versiones de abducción de Peirce, ¿sí? De Charles Sanders Peirce. Una de las versiones que él plantea para razonamiento, raciocinio abductivo, ajusta perfectamente a esto, ¿no? Hecho discordante, si es el caso que, entonces tal otra cosa, tal otra, luego deberíamos investigar, pesquisar tal cosa y tal otra. Bueno, ¿cómo hacemos esto ahora con estudiantes y profesores? Yo trabajo fundamentalmente con profesores. Na formação, na licenciatura, depois profesores nativos, ¿sí? Mas también vale para estudiantes de primaria, de secundaria y de universidad.
¿Qué es eso? Esto es una representación infantil de un relato contado por una parte no menor de la población estadounidense, ¿sí? Que más o menos va de gente que a la noche, tarde a la noche, estando solos, son visitados por presencias y llevados en una nave nodriza para ser pesquisados, ¿sí? Después, otro para terra, a tiempo para el café de mañana. Entonces, aquí se ve a la víctima indefensa y los visitantes nocturnos, ¿sí? Ominosos alrededor de una luz azul monstruosa. Bueno, usualmente los estadounidenses, fortunately there are no US citizens in the room, we have a Canadian one, explican esto con el modelo de abducción alienígena. Un modelo bastante elaborado que pertenece al universo folk y conspiranoico, digamos. A seres extraterrestres, tienen nave, pueden vir para casa, tienen poderes super tecnológicos, tienen un rayo para congelar o para inmovilizar, tienen otro rayo tractor para llevar la nave, ¿sí? Cuando estás en la nave te hacen cosas, ¿sí? Te investigan dónde está su hígado y después te voltan para casa, ¿sí? Un modelo bastante elaborado, no se sostiene por ningún lado en la física y microbiología, pero como se dijo ayer en el coffee break, nosotros como audiencia letrada creemos que no se sostiene por ningún lado, pero hay grandes cantidades de población que creen en esto, en las pirámides mayas hechas por alienígenas, en las pilas de piedras grandes en Paraíba hechas por los alienígenas brasileiros y un largo etcétera. La tierra plana y la cortina de ducha mágica electrostática. Entonces, también podemos, primero podemos creer que esto es un modelo de sentido común o de Bebedo o folk o con intención política, o podemos intentar cambiarlo por un modelo científico. Es decir, bueno, estas cosas sí existen, hay evidencia suficiente que pasan cosas a la noche en las granjas de las afueras de Wyoming, y vamos a intentar de explicar con un modelo alternativo que dé cuenta, cubra, explique esas cosas. El modelo existe, está bien trabajado, es un modelo de parasomnias, modelo médico-biológico, dice, estos personajes, los abducidos, the abductee, tienen desarreglos en el sueño, ¿sí? Dos tipos de desarreglos, parálisis do sono, alucinaciones hipnopómpicas, llámase así. Está muy todo pesquisado eso, no estoy inventando, hay mucha literatura. Entonces, si quieren, al fin da palestra, voltan para casa y googlean alien abductions and medical distress, ¿sí? Entonces, está explicado biológicamente, médicamente, cómo es esto. ¿Qué hacemos nosotros con profesores y estudiantes? Básicamente lo que hacemos es una tarefa que yo llamo de explicar la explicación. Explicar explicación. Es decir, eso quiere decir dos cosas. Quiere decir, ¿por qué la gente explica así o asá? ¿Cuáles son las finalidades, valores, propósitos, marcos, compromisos que llevan a explicar así o asá? ¿Por qué este modo de explicación es particularmente estadounidense y no de otras partes del planeta, generado ahí, ¿sí? Y luego explicamos qué cuenta como explicar, cuando uno se siente satisfecho con la explicación. Cuando pido una explicación, pongo siempre un mismo ejemplo en la mía aula de epistemología, de filosofía de ciencia. Si yo pregunto, ¿por qué que você tem ese chapéu? ¿Sí? En la sala de aula. Puede ser porque tengo frío y estoy cubriendo las orejas, ¿no? Puede ser porque o chapéu va con menos zapatos, ¿sí? Es el mismo color que el zapato. Más, a pregunta puede tener que ver con ¿por qué llevas puesto el chapéu si estamos en la aula y no tendrías que tener el chapéu puesto? ¿Por qué trajiste ese y no otro? ¿Por qué persistís en dejártelo puesto cuando yo te dije que te lo quitaras? ¿Sí? Etcétera, etcétera. Entonces, la idea de explicar termina cuando quien pidió la explicación se siente satisfecho con la explicación que le dan. Entonces, eso trabajamos. ¿Qué contextos llevaron a que la gente produzca estas explicaciones? Y cuando estas explicaciones son formalmente satisfactorias y cubren lo que tienen que cubrir, ¿sí? Con el lío es que andamiamos, ¿cómo se dice andamiar? Que es scaffolding, a idea de Vygotsky. Estamos. Scaffold, ¿sí? La idea de acompañar los procesos, no Vygotsky. Con eso acompañamos los procesos de construcción de explicaciones, modelo teóricas con elementos narrativos en profesores y estudiantes. Y ahora, ya para terminar, muestro un par de ejemplos de eso. Guiso fantasmagórico, a muqueca fantasmagórica, ¿sí?
es un relato que eu escribí para el Ministerio de Educación en Argentina sobre un episodio medio mítico, medio real, que envolve a figura de George de Hevesy, premio Nobel de Química, ¿sí? Que ele fala que ele inventou os radioactive tracers, os marcadores radiativos, en un episodio que no era científico, un episodio policial na sua bed and breakfast, no bed and breakfast donde él moraba, ¿sí? Dice que ahí había reciclado las sobras de los platos del jantar, entonces que la gente se pescaba stomach bugs como un oso palestrante, ¿sí? Entonces investigaron por qué podía hacer eso, pensaron que la señoría de bed and breakfast reciclaba la carne belia, las sobras, entonces marcaron, pintaron la carne, siguieron el proceso varios días y vieron que la señora reciclaba. Con esa historia, nosotros pedimos para profesores de ciencias que retextualicen, vuelvan a fabricar otro texto, ¿sí? Explicando esto. A consigna era, você está falando com você, a señoría do bed and breakfast, a señora de la pensión, se encuentra con una amiga no mercado, ¿sí? Y cuenta para él lo que pasó, qué aconteció, ¿sí? Entonces, esta es una profesora real, dice esto. ¿Usted sabe algo de la radiactividad? Pues yo ahora sí. Aprendí de la peor manera, ¿sí? De peor jeito. Son sustancias que permiten seguir a otras. Este GBC, mal escrito, ¿sí? Usando una de esas sustancias radiactivas, la puso en las sobras del almuerzo y cuando la encontró el día siguiente me lo restregó en la cara, ¿sí? Desenmascaró. Este texto, aunque todavía precario y le falta elaborar, tiene el modelo teórico. Las sustancias permiten seguir a otras. Puso una sustancia ahí y la encontró. La puse, la encontré, la seguí, la pude encontrar, ¿sí? Tiene bastante narrativo, le está contando otra señora lo que pasó, entonces más o menos satisface lo que yo venía diciendo. Un segundo texto, ya ahora este es multimedial o multisemiótico, usa diseño, texto, indicaciones. Esta es una tesis doctoral de Eduardo Lozano, ¿sí? Y es sobre el autoensamblaje del límite exterior celular, o sea, la estructura de la membrana celular o el descubrimiento de la membrana celular. Los chicos hacen este dibujo. Acá, ahora son estudiantes de ensino medio, ¿sí? 17, 18. Ah, no, son de primero año de universidad. Tienen 18, 19 años. O que Eduardo pedía para ellos es, dibuja cómo es que se puede introducir una pipeta, una micropipeta en una célula eucariota y después sacar la pipeta, tras la pipeta, sin estallar, destruir a célula eucariota. Los chicos ponen la micropipeta, el espermatozoide, el óvulo, sí, todo el proceso. Se introduce la micropipeta, la membrana del óvulo, deja que la micropipeta entre y salga sin presentar daños al óvulo, ¿sí? Y aquí explican. La membrana del óvulo debe ser de un material gelatinoso y viscoso, el cual puede ser traspasado por la micropipeta sin romperla o causarle algún tipo de daño, ¿sí? Tenemos una narrativa con un modelo teórico. Está hecho de gelatina la célula, ¿sí? Entonces, la membrana se autoensambla porque es gelatinosa. El último ejemplo es un ejemplo de una profesora de secundaria sobre Chagas Massa, que también fue una de las presentaciones en ese evento. Largo texto, hablando del signo de Romaña, un pesquisador de Romaña, que era un ayudante, vamos a decir, entre comillas, de Massa y de Chagas, ¿sí? Dice, la confirmación que estaba Romaña para afirmar la puerta de entrada do parásito na pele, ¿sí? Hinchazón de los párpados. Son ¿cómo se dice? Popó, o popó do bicho que tiene o tripanosoma, no a saliva, como acreditado a Chagas, ¿sí? Entonces, el popó queda en la cortadura, un menino se rasca, lleva popó para o óleo y es ahí donde el tripanosoma entra, ¿sí? Entonces, son las deyecciones que contienen los tripanosomas, entran en el torrente sanguíneo tras rascarse, ¿sí? Como consecuencia de picazón. Hábitos nocturnos de la vinchuca, dióxido de carbono, bla, bla, bla. Pican generalmente cerca de nariz y boca, ¿sí? Usé que picar no es un verbo, no oración más. Vamos a tolerar por un minutinho, ¿sí? Tal como quería Chagas, liberan los tripanosomas, ¿sí? Ese también es un texto que tiene bastante narrativo, tiene un reconocible modelo teórico, no está en la saliva, sino en el popó, ¿sí? Y entra a través del ojo, ¿sí? De la esclerótica y de las arterias y venas de la esclerótica, y es a consecuencia del rascado nocturno de las víctimas sucesivas.
Entonces, corolario y termino. Si vamos a redescubrir la narrativa, que ya está redescubierta, vamos a investigar sobre ella, creo, junto con Halsey Río, esto es una cita textual, que tenemos que poner atención a las nociones de oralidad y de contar cuentos, storytelling, ¿sí? Y sus consecuencias para enseñanza de aprendizaje y la organización del currículo. Aquí él está pensando en los profesores que son storytellers, profesor contador de cuentos. Pero trazo a cita de una manera más general, que es, creo que tenemos que pensar en la consecuencia del tejido de textos no ortodoxos, paradigmáticos, explicativos en la clase de ciencias, como este elemento disruptivo juega junto con los demás textos. Con la metáfora de el quilt, ¿no? ¿Cómo se dice eso? Una manta feita de cuadradillos pequeñinos, sí, eso. Con esa idea metafórica de costurar las partes en un todo coherente, no narrativa al inicio para motivar y después textos que son lógico-lingüísticos, sino qué pasa con la intrusión de oralidad y contar cuentos en esa trama general, ese tejido general que aparece en las clases de ciencias. ¿Sí? Bueno, SOS Ciencia, estamos en problemas, así como aquí está muy picante a causa do Museo do Fogo, na Argentina también. Aquí la gente contó que esos no son procesos brasileños, son procesos de toda América Latina, estamos muy en problemas. A Universidad de Buenos Aires, que es más importante de América Latina, junto con USP UNAM, está en problemas en serio. Puede fechar para siempre. Entonces, peligro, horror, hashtag help us, please. Muito obrigado. Então, abrimos para tempo de perguntas. Peço que levantem a mão, eu levo o microfone até vocês. Agostinho, vou falar em português, tá? Vale. É uma situação de narratividade que na biologia evolutiva se coloca, que queria ouvir seus comentários, porque nas narrativas darwinistas não há sujeito, né? Os agentes eles são difusos. Sim. Então é um problema grande de fazer, a gente tem trabalhado narrativa em ensino de evolução, Sim. você tem que fazer a pessoa passar de uma narratividade em que há um ator para uma narratividade sem ator, senão a pessoa vai dizer que as bactérias evoluem resistência e coisas desse tipo, que Sim. são incorretas do ponto de vista do pensamento evolutivo. O que você pensa sobre esse momento que tem que tirar o agente da narrativa, né? Sim, eu penso que a ponte ideal seria o próprio Darwin, porque no Darwin está a analogia circular da natureza como homem, homem como natureza, então tem os ganadeiros ingleses que selecionam as raças para comer, para dar couro lá, e Natura faz como os ganadeiros, mas quando você explica que Natura fez como ganadeiros, você pode explicar que os ganadeiros têm sucesso porque a Natura está imitando a Natura. Então, essa circularidade da explicação darwiniana, acho que é bem linda. Então, nas narrativas darwinianas sobre o darwinismo, você tem agentes que não são o Darwin, o Wallace, mas são Natura, ganadeiros, etc, etc. Então, agentes que são humanos ou humanizados. E a transição depois a sin Natura e sin ganaderos pode ser feita. Eu esperava que alguém, você ou alguém mais, falara da biologia, porque eu não falei a propósito. Porque las explicaciones teleológicas, funcionales, telotáxicas, telonómicas, genéticas, de cono invertido y tantas otras que tienen mucha parte de la biología o una parte sustantiva de la biología, son un buen ejemplo de lo que estoy tratando de decir aquí, y no estoy seguro de que sean narrativas. Son explicaciones con elementos narrativos, pero no creo que sean narrativas ellas mismas. Narrativa es a viagem de Darwin no Beagle, paró aquí, dijo allá, veo un terremoto. Entonces, mi propósito hidden, oculto, era que a física y a química aprendan un poco de una parte de biología. Yo no concuerdo con las ideas de Mayer, no soy pessoa muito más importante que yo, de que a biología es sí y las otras son así. No concordo. Acho que hay ramas de la física y de la química que se comportan como ramas de biología y ramas de biología que no se comportan como Mayer dice. Entonces, biología es un campo muy rico porque hay una contradicción grande entre o espíritu general de la biología como disciplina y la biología escolar, que parece ser con otras lógicas que la biología grande. Y no interior de la disciplina académica también tienen esa tensión entre
que la biología se presenta como una cantidad de ramas muy diversas, con explicaciones de todo tipo, y sin embargo después es reducida en las tesis de licenciatura y doctorado a una biología experimental, manipuladora, comparativa. Entonces, creo que investigar textos explicativos, argumentativos de biología actual, no históricos, es el camino de entrada para esto que dije. Porque son textos lógico-lingüísticos, argumentativos, donde se explica y hay modelo, con elementos fuertes de narrativa, que los necesitan para construir las explicaciones de cono inverso, explicaciones de hechos actuales con acaecimientos pasados, etcétera, etcétera. Si no queremos abusar de la biología, tenemos también geología, meteorologia, cosmologia, astronomia, etcétera, etcétera. Então, essa é a proposta. Obrigado pela pergunta. Pessoal, a gente vai fazer um pequeno parênteses nas questões por uma atividade extra que vai surgir. Bom, só uma pequena pausa. O professor Agostinho, semana passada, foi aniversário dele. Lá ele comemorou em Campina Grande, na Paraíba. E a gente queria fazer uma pequena surpresa para o professor Agostinho. Todo mundo cantasse parabéns para ele. Viva o Agostinho! Graças. Obrigado. Obrigado. Falta o chongo ainda. A gente vai distribuir o bolo para as pessoas. Agora, retomando. Primeiro tem que aguantar a mim e minhas perguntas e respostas, e depois podem comer bolo. Enquanto a organização Obrigado, muito obrigado. prepara para servir o bolo, continuamos com as questões. Então. Ponen los bolos aquí para... Está difícil sostener una actividad académica con el bolo atrás. Agostinho, primeiro, obrigado pela apresentação. Sabe que eu acompanho o seu trabalho. Eu vou fazer uma pergunta que tem uma ramificação, assim, eu acho que dupla, em relação à ficcionalidade dos textos. Sim. Queria que você falasse um pouquinho sobre quando você usa narrativas, ou seja, a leitura ou a escrita, o grau de ficcionalidade, primeiro no aspecto, pode chamar talvez de linguístico e cognitivo, em relação a quanto a gente pode arriscar usar, né, textos que não são tão verossimilhantes com a realidade, e a relação disso com a aprendizagem. Sim. Como a gente pode dizer que talvez um mito, uma história, né, um conto, algo que pode ser completamente fantasioso, isso pode gerar algum tipo de compreensão, e o quanto, né, isso é difícil talvez de se medir, e se existe um processo que a gente, né, como a gente consegue conversar Sim. com isso, e numa bem separado isso, mas associado, numa perspectiva histórica. O quanto você acredita que um texto histórico tem que ser de 0 a 100% fiel à historiografia, ou se existe uma flexibilidade ali que pode ser trabalhada ou não dentro de um ambiente escolar, universitário, o que for. La ficcionalidad no me parece que sea un asunto grave. Queda subsumida, incorporada en la idea de verosimilitud bruneriana, que es mucho más potente que ficcionalidad. No interesa si las cosas ocurrieron o no. De hecho, volviendo a la pregunta de Charvel, no nos interesa si las cosas fueron así o no, sino si son explicaciones verosímiles del estado de cosas actual. Nosotros no sabemos cómo era la atmósfera hace 400 millones de años. Suponemos que era así para que dé asá hoy. Entonces, você está usando ficcionalidade em um sentido mais da literatura, da história da ciência ortodoxa, que é mais complexo do que estou falando, mas não é um grande issue a ficcionalidade. Segunda coisa é respeito pela história. Se eu estou certo no que estou falando, os textos que eu apresentei para vocês não são históricos, sensu stricto. São historizados. Têm a juntura, a sequencialidade de Closis de la Bobby-Valetsky. Então, outra coisa são quais são efectivamente históricos. Os que são históricos são Newton o Otto Hahn. Os outros são argumentaciones basadas en modelos con elementos narrativos. En el caso de los textos históricos, creo que para nada tenemos que ser rigurosos con la historia. Pero, y aquí advierto, yo faço sempre un desenho na lousa que es así. Es como una curva de Gauss. Que dice, tenemos que montar slippery slope de rigor historiográfico para después descer la otra parte. Siempre pongo el mismo ejemplo. Alguns de vocês conhecem. Há um filme francês que chama-se de Le Palme de Monsieur Schutz. Chamou-se aqui Os Méritos de Madame Curie, ou uma coisa assim.
Foi estrenado aqui no Brasil, na Argentina, na Embaixada de França, sim. É um filme de 1997. É um filme comercial no contexto de l'Amène à la Paz, da visibilização da ciência na França. É glorioso, é o melhor filme ever. Isabelle Huppert e Madame Curie é absolutamente delicioso. Eu recomendo para vocês, está em YouTube. Esse filme é um erro historiográfico do princípio ao fim. Mas não porque eles sejam torpes. Todo o contrário, tinha um board de advisors muito bom. Eles sabiam a história muito bem. E decidiram distorcê-la para convencer, emocionar, acercar, actualizar. Tudo está errado. A invenção da radiofonia francesa, a ordem entre rádio e Polônio, o caráter da Madame Curie, a relação com Pierre, todo está distorcido. Mas eu acho que eles o que fizeram é o meu pequeno desenho. Primeiro sei tudo o que tenho que saber da Madame Curie, sou experto mundial, e depois posso distorcer. Então, isso falei com Pere Agrapí. Você conhece Pere Agrapí? É um historiador da ciência catalã muito conhecido. A primeira vez que eu falei isso para ele me odiou. Por 2 semanas não falou comigo. Eu estou no Olimpo da história da ciência, não vou tolerar que você, barata, infecta e grotesca, fale para mim. Depois, agora me adora, me ama, e eu fui o palestrante principal no keynote speaker no seu congresso. Então, se você viu a minha palestra sobre o Rutherford a semana passada, aí estava o que eu queria dizer. Primeiro você tem que conhecer a história, todo lo mejor que pueda. E agora estou falando não como historiador da ciência. Aqui há pessoas que fazem história da ciência. Eu não faço, nem quero fazer. Não me interessa para nada. Eu sou professor, eu sou didacta, eu sou filósofo da ciência amateur. Isso quer dizer que preciso conhecer as fontes secundárias mais importantes que estão agora e conhecer o estado do debate atual sobre um tema. Não posso falar de Newton sem saber o que está sendo escrito e dicho sobre Newton agora. Eu não vou ler Newton, eu li, mori, vomitei, foi horrível. Acho que os vômitos dele são por ler Newton. Não vou ler Newton porque sou professor, não sou historiador, e não vou ler Newton porque nunca poderei dizer nada novo do Newton quando os melhores historiadores do mundo ingleses que têm o Newton original estão dizendo. Então, eu desde Buenos Aires não posso dizer nada novo sobre Newton. ¿Sí? Agora, tenho que saber o que estão dizendo sobre Newton para luego llevar en clase. Entonces, me parece que lo que você está tentando dizer, está insinuando, é que às vezes a história que está distorcida ou está romantizada é sem história. É pseudo-história, história weak, fraca história, ou whatever you can call it. Yo creo que una cosa es esa historia carente de historia, que es ruin y que tenemos que... Y otra es una historia que sabe mucha historia y luego permite licencias. Si vamos con la historia de verdad de la ciencia, los chicos no van a aprender nada. Porque la historia de la ciencia es una disciplina académica, erudita, muy compleja, cuyos textos eruditos, publicados en revistas eruditas, son muy difíciles para ellos. Incluso no nivel de formación de licenciados. Tiene que ser usado con caution, mucha precaución. Entonces, no me asusta distorsionar la historia un poco, si sé que estoy basado en... Y eso se relaciona con la primera pregunta de ficcionalidad. Sobre ficcionalidad más tradicional, que son cuando las historias son con agentes humanos en contextos reconocidos y reales, acho que está bien. En otra presentación como esta, eu pus o famoso episodio do Bohr, atribuído a Bohr, que ele era o estudante, o professor, num exame final de física, que tinha que averiguar a altura do prédio com barómetros. Se acuerdan? Bueno, eu acho que isso não é o problema que seja ficcional, que o Bohr nunca foi nem o estudante, nem o professor. Eu acho que isso é fraco. Só ensina valores que são devaluados. Valores autoritários da física dos anos 50. De fato, a história foi publicada por primeira vez nos anos 60 no American Journal of Physics por um professor de física estadunidense. E o que está vendo você nesse exemplo é o ethos de ensino de física estadunidense nos anos 60, não as ideias de Bohr nos anos 20. Então, isso acho que é muito fraco. Não romantizar, nem distorcer, nem ficcionalizar. Todas são cores da paleta para pintar. ¿Sí? Obrigado. Obrigado.
Bom, devido ao horário, a gente vai, então... Vai comer bolo. Comer bolo. Então eu passo agora o microfone. Agradeço mais uma vez ao professor Agostinho. Obrigado a vocês. Muito obrigado. Obrigado. Gracias. Gracias. E passo ao professor Breno para encerramento do evento. Bom, acho que na hora que encerrar as pessoas podem vir pegar o bolo. Se você quiser pegar o seu bolo, você pode... Bom, só queria falar algumas coisas. Antes da minha fala, eu vou passar a palavra ao professor Pierre Boulos para fazer uma mensagem de encerramento. Okay. Thank you. First, let me apologize for last night, but to also thank many of you who sent me some well wishes to feel better. I am feeling a bit better. And I owe the warm feelings from all of you for that, so thank you. I just want to say a word of thank you to everyone. This is a regional conference that has international proportions. It's a very special time for people to get together and share knowledge and understanding. So in the true spirit of IHPST, this has been a fabulous event. I'd like to take an opportunity right now to thank everyone who is part of the organizing committee, including all the food, all the hospitality, but also Breno. And I would just like to, from IHPST, to thank Breno for the wonderful job he did for this conference. So thank you, Breno. And I'm glad to have met many of you, and I hope to meet you again next year. IHPST, the biennial conference is in Thessaloniki in Greece, so I hope some of you come to that. In fact, I hope all of you come to that. It's a wonderful opportunity, and the membership in IHPST gives you access to a wonderful journal, Science and Education. So please don't be shy. Please, we'd like to see you again, and thank you, and safe travels to all of you. Bom, obrigado, Pierre. Thank you. Só uma mensagem final, só para a gente ter uma ideia dessa conferência. Então, chegou o final, a 4ª Conferência Latino-Americana do IHPST. Eu acho que é importante frisar, e como foi mencionado aqui em diversas ocasiões ao longo da conferência, a estabilidade, né, desses encontros latino-americanos do IHPST. Nós somos a 4ª conferência, nós só perdemos em número para a Conferência Internacional do IHPST. E aí eu queria dizer, nós tivemos um pouco mais de 100 pessoas participando da conferência, o que confere a ela um status muito bom, né, diante de todo o cenário que nós vivemos na América Latina, né. Acho que, pelo que eu consegui ver, né, fora ali das atividades organizacionais, bons trabalhos, boas discussões, boas interações. Eu acho que isso que é o espírito dessas conferências do IHPST. Espero de coração que as pessoas tenham gostado do trabalho que nós fizemos aqui na conferência, e gostaria de novo de agradecer a todos os envolvidos, à comissão organizadora, aos monitores, que agora todos desapareceram, mas o Jonas está aqui representando todos eles. Gostaria só, Jonas, transmita então uma salva de palmas aos monitores. Acho que eles desempenharam um excelente trabalho. E é isso, eu fico muito feliz de fazer esse encerramento, de ter sediado essa conferência aqui na UFABC. Espero que todos tenham aproveitado e, assim como o Pierre disse, desejo boa viagem de volta a todos vocês e que a gente se veja numa próxima oportunidade, em 2019 ou na próxima Conferência Latino-Americana do Grupo. Obrigado, gente.